A continuación, escucharemos la conferencia magistral Implicaciones de la Industria 4.0 en la Educación, a cargo del doctor Alberto Álvarez Suárez, responsable técnico superior de la Unidad Técnica de Calidad, Universidad de Oviedo. Me permito leer parte de su hoja de vida. Alberto Álvarez Suárez es ingeniero profesional registrado, experto por la Asociación de Ingenieros Profesionales de España, según el estándar IPR 1000, más de 16 años de experiencia en la gestión de proyectos. Es máster en Dirección y Gestión de la Calidad en la Educación Superior, doctor ingeniero industrial y responsable técnico superior de la Unidad Técnica de Calidad. Profesor del área de Ingeniería Mecánica del Departamento de Construcción y Fabricación de la Universidad de Oviedo. Desde el año 2000 desarrolla proyectos de gestión de calidad universitaria, evaluaciones y titulaciones y servicios de la universidad en colaboración con la ANECA y el Club de Excelencia en Gestión. Cuenta con cursos de formación en gestión de la calidad e innovación en universidades y pymes. Fue el coordinador del Foro de Universidades del Club de Excelencia en Gestión en el periodo 2012-2013. Adelante, doctor Alberto Suárez. Muy bien. Muchas gracias, Magíster Eduardo Mengíbar, por su amable presentación. Y buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. Agradecería que me confirmasen que se puede ver la pantalla que se está compartiendo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quiero comenzar esta presentación con un agradecimiento a la Universidad de Don Bosco por permitirme participar en el primer foro de innovación y educación para fortalecer las competencias innovadoras. El título de mi conferencia es Implicaciones de la Industria 4.0 en la educación. Primero de todo, quería comentar un poco, situarnos de qué universidad vengo, en este caso la Universidad de Oviedo. Es una universidad antigua en España, que está situada en el norte, como pueden ver en la transparencia. Tiene más de 400 años y 3 campos en diferentes ciudades. Tenemos un poquito una biblioteca muy antigua. Esta es la universidad cuando se fundó. Y unos datos así para que vean un poco qué tamaño. Unos 25.000 estudiantes, personal de administración y servicios unos 1.000 y profesorado unos 2.000. Con más de 50 grados y másteres universitarios, en total unos 100 títulos, programas de doctorado de casi todos los ámbitos de aplicación en ese aspecto. Aquí un poco para que tengan, aunque la presentación ha sido suficiente, pues tengo en la página web pues parte de mi currículum para que vean a qué tipo de proyectos me desarrollo. Aquí una cosa que me gustaría comentar y que es importante es que, digamos, tengo 2 perfiles. Uno de profesor, soy profesor en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en la Universidad de Oviedo, y también soy gestor en el sentido de que soy el responsable técnico superior de la unidad de calidad. Por lo tanto, tengo un par de visiones que espero que les puedan ser interesantes en ese aspecto. Es verdad que ahora mismo está todo el mundo un poco muy complicado en esta situación. Se está, digamos, viviendo una etapa muy complicada. Por lo tanto, espero que todos estén bien, tanto ustedes como sus familias, en ese aspecto, y podamos ir, recuperando una cierta normalidad, el mundo empiece podamos encontrar rápidamente esta vacuna y poder disfrutar de esa normalidad tan ansiada. Espero que el final del túnel en ese aspecto sea rápido en esta línea y se vea un poco la luz y podamos compartir con mis queridos estudiantes de alguna de las promociones de la maestría en la que participo, pues algunos momentos juntos que son
muy agradables en ese sentido. El primer consejo, la primera idea que tengo en este foro de innovación es un poco que hay que ir para adelante. Es decir, hay muchísimos problemas, pero también tenemos muchas oportunidades. Solo hay que pensar lo que ha avanzado la tecnología en este aspecto, en esta línea, lo que se está avanzando en estos momentos para tenerlo. Y todo lo voy a enfocar un poco relacionado con la industria 4.0, que es la nueva revolución industrial, y desde un enfoque pues, personal un poco de la Universidad de Oviedo, en esa línea. ¿Se está oyendo correctamente? ¿Alguien me lo confirma, por favor? Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, continúo en esa línea. Bueno, una primera parte que tengo en esta línea es un poco la parte de, digamos, de introducción en ese aspecto para ver algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, que mirando hace un año nadie pensaríamos que íbamos a estar así, está clarísimo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener estas circunstancias? Y claro, con esas circunstancias, pues mirar al futuro, pues seguramente lo que pensábamos que íbamos a hacer no lo hacemos y seguro que cosas que no íbamos a pensar, pues ahora las estamos haciendo. Entonces, en ese aspecto tenemos que claramente innovar para evolucionar en esta línea, invertir en innovación, claramente, en ese aspecto, y sobre todo hay que optimizar, ¿no? Por lo tanto, las ideas que voy a trasladar van un poco en esa línea. Se me ha pedido que hable un poco de las herramientas virtuales que usamos y en nuestro caso cuando hicimos el análisis barajamos unas 20. Entonces yo voy a explicar un poco desde el punto de vista de profesor y desde el punto de vista de lo que es, digamos, también como gestor de los diferentes centros en materia de calidad, qué herramientas o cómo podemos hacer cosas que nos han sido útiles. Esas herramientas virtuales, en ese aspecto, las estamos, digamos, viendo desde varios puntos de vista. Uno desde la comunicación, otro desde el trabajo colaborativo, otro punto de vista sería la organización del trabajo, otro repositorio de documentos, otras herramientas que tenemos y las dos que son más importantes, pues toda la parte de exámenes y también lo que es esa gestión del aprendizaje en esa línea. He resumido en 20 herramientas que voy a pasar rápidamente porque tengo unos 50 minutos según me ha comunicado la organización y me voy a ceñir a esos minutos sin ningún problema en ese aspecto. Y lo que voy a intentar es dar algunas ideas que puedan ser relevantes en ese aspecto. En cuanto a comunicación, hay 3 grandes herramientas, el Slack, el Zoom y el Meet, por todos conocidos en ese aspecto. El Slack, herramienta, digamos, para comunicar, que permite canales compartidos, mensajería, llamadas entrantes de voz y de vídeo. Aquí me he permitido poner algunas funciones de las que tiene, cada una de ellas. Esta presentación la haré llegar a los organizadores para que la puedan distribuir. No me voy a parar en las principales funciones, pero sí para que vean qué aspectos pueden tener. Además de las funciones, también para cada herramienta veré un poco las integraciones, que siempre es importante porque estas aplicaciones tienen que integrarse en el sistema que tengamos en la universidad. El Zoom, por todos conocido, en ese aspecto, como no, con también muchísimas funciones, básicamente pues para todo el tema de comunicación y, como no, de compartir pantallas, de trabajar, biblioteca de contenidos, integración con diferentes CMRs, muy, muy interesante, ¿no? en ese aspecto. Aquí ven algunas funciones, como no, tenemos el Meet para las reuniones, con menos funciones quizá y menos integraciones en ese aspecto. Y me he permitido, bueno, pues descargar una comparativa de las 3, que seguro que les puede resultar interesantes en algún momento, bueno, con los costes y qué pueden hacerse, ¿no? Para todo el tema de comunicación, yo creo que estas herramientas cumplen bien su propósito. En cuanto al trabajo colaborativo, en esa línea, hay 4 herramientas que voy a ver rápidamente. Una es Miro, otra es la AWW, otra es Mural, otra es el Storyboard y otra es el Whiteboard en ese aspecto, que son para trabajar en equipo, ¿no? en esa línea.
La primera de Miro, bueno, pues ven un poquito con una imagen, he intentado resumir en qué, cómo se puede trabajar con ese aspecto. Para trabajar en equipo se pueden compartir, por supuesto, elementos y se ven un poquito las responsabilidades. Permite comentarios, permite etiquetar, lluvias de ideas, mapas un poco mentales, proyectar cosas en ese sentido. El AWW, que es a Web Whiteboard en ese aspecto, son similares. Como veis, es una pizarra digital que permite, bueno, pues, tener ideas en ese aspecto, compartir documentos, diagramas de flujo, en ese aspecto, lluvias de ideas, una pizarra de una manera sencilla y diferentes integraciones como pueden ver. El mural, un poco en esa línea también, de compartir el trabajo colaborativo en una idea de que tengamos un gran panel donde vamos viendo un poco los avances que podemos tener. En ese aspecto, esta herramienta quizá más limitada que las otras para el trabajo colaborativo. Tenemos también el storyboard, que permite en tiempo real, bueno, pues también compartir diferentes paneles y ver un poco el diagramas de flujo y cómo se están ejecutando esas tareas en ese aspecto. Por lo tanto, una herramienta claramente de trabajo colaborativo y sobre todo en esta también pues permite la gestión de flujos de trabajo que son siempre muy interesantes en esa línea. Tenemos también el Microsoft Whiteboard, en ese de Microsoft, dentro del panel, puede estar dentro del paquete de las Office 365, si así fuese necesario. Y en esta imagen pues se ve un poquito toda la parte, bueno, pues permite todo el tema de los objetivos que se van cumpliendo, para tormenta de ideas, para trabajos, para clasificarlos de una manera, pues como se ve, bastante sencillo y que todo el mundo pueda participar. Aquí vemos algún ejemplo de las cosas que puede hacer esta pizarra digital con muchas integraciones y con muchos aspectos relevantes. Incluso, bueno, pues con los típicos POSIT para ir anotando cosas y viendo un poco las diferentes funcionalidades, que ven aquí un poco resumidas. Es decir, de cada aplicación tiene un poco las funciones y las integraciones, por si, para que tengan un poco esa revisión de estado del arte que me he permitido realizar. Un poco en cuanto a organización del trabajo, las herramientas que ahora tienen un poco más fuerza son Asana, el Teams, dentro de las Office 365, el Trello, el Canvasín, Nice, el Doodle y el Loom. Seguro que los conocen, voy a pasar rápidamente. El Asana, una herramienta en ese aspecto con muchas funcionalidades para desarrollar pues, desde archivos, documentaciones, calendario de comunicaciones, calendarios de equipo, categorización, datos en tiempo real. Muy interesante. Con más, como ven, más de 40 notificaciones en ese aspecto, de 40 posibilidades que pueden desarrollar en esa línea. Desde el punto de vista recordatorio, supervisión, muchas funcionalidades aquí, herramientas muy potentes en ese aspecto. Y se integran, pues bueno, con la mayoría de las aplicaciones similares en este caso. El Microsoft Teams es una de las soluciones que hemos elegido en la Universidad de Oviedo para toda la parte, digamos, de gestión un poco de esta pandemia, que ya la teníamos, pero claro, se ha dinamizado mucho su uso debido a que ha sido casi de obligado cumplimiento. Aquí una de las ideas que tiene es que uno puede formar asignaturas, claramente, asociadas en esa línea, con muchas funcionalidades también en cuanto a reuniones, a creación de archivos, de entregables también por parte del estudiantado, en esa línea, para tenerlo. Muy interesante. Y trae la última actualización de lo que es un poco el Teams, ha permitido también incorporar la pizarra, por lo tanto, esta ya ha incorporado alguna de las aplicaciones que vimos anteriormente. Y como ven, tiene más de 50 funciones y bueno, está integrada en cualquiera de las herramientas. Como ven aquí, las Office 365 pues, se puede integrar perfectamente. El Trello, una también de las que utilizamos en calidad en algunos de los servicios, permite, digamos, seguimientos de manera más colaborativa, es decir, para vincular un poco a la gente. Este es un ejemplo que nosotros tenemos para las cartas de servicios de la Universidad de Oviedo, donde se pueden ver las cartas de servicio en la parte de la izquierda, ver un poquito qué documentos están en revisión, en qué proceso, dos indicadores asociados para que todo el equipo pueda trabajar en esa línea y un poco la finalización, si se han cumplido los objetivos, para marcar unos desplegables muy sencillitos y que todo el mundo puede trabajar. Esta herramienta me gusta en el sentido de que la puede manejar todo el mundo con una formación muy básica, que eso es importante también, porque al final estos tipos de herramientas innovadoras pues tienen una parte de formación para sacarle un buen provecho en ese aspecto. Aquí un poquito también las funciones, al igual que todas,
No les voy a cansar con estos detalles en ese aspecto, para ir viéndolos. Y un poco también las integraciones que permite este tipo de aplicación. El Kanbanice, aplicación del mismo estilo en ese aspecto, y hay una imagen que lo resume bastante bien. Un poquito todas estas tarjetas, toda esa información, cómo se puede hacer por proyectos, por diferentes tareas y categorizarlas de una búsqueda rápida para hacerlo. Crea informes y estadísticas de una manera sencilla en función de cómo estén cargados los datos. Se integra también con el correo electrónico, tiene el directorio activo para implementarlo en la correspondiente pues, universidad, si fuese oportuno. Y también todas las integraciones similares a las que estamos viendo en estas aplicaciones. El Doodle, que seguro que lo conocerán, porque quien no le han convocado a una reunión con Doodle y ha tenido que poner un poco su disponibilidad y todas estas cosas, pero tiene más aspectos que se pueden. Básicamente se utiliza para programar reuniones de una manera rápida y sencilla. Para hacerlo, bueno, es un tablón personalizado, también permite hacer encuestas y, bueno, se integra con el calendario en ese. Esta quizás es un poquito la más floja en ese aspecto. Y Lomio, una de las herramientas, también basada un poco para la toma de decisiones de una manera dialogada y colaboración, por supuesto, en línea. Con muchas funcionalidades en notificaciones, integración con el móvil, bueno, foros, gestión del cambio, herramientas de planificación y un poco con las diferentes integraciones en ese aspecto. Cambiando un poco de perspectiva de estas herramientas virtuales está el repositorio, que hay muchísimos, yo quería resumirlo en 3, el Drive, el OneDrive y el Dropbox en ese aspecto. El Google Drive yo creo que es conocido por todos en esta línea para la gestión de documentos de una vez y el archivo y que podamos trabajar colaborativamente. Aquí ven un poquito el acceso remoto y sin conexión, hace copias de seguridad automáticas, tiene, bueno, pues unas funcionalidades mejoradas en todo el tema de la búsqueda y la gestión de los almacenamientos y los permisos que se permiten. El OneDrive en el paquete del Microsoft, las Office 365, esta es una de las opciones que veremos más adelante, donde, bueno, guarda los archivos, que está vinculado con lo que se denomina el SharePoint, es decir, permite crear espacios, por ejemplo, para centros, donde pueden tener toda la documentación, por ejemplo, asociada a temas de dirección, a dirección de las escuelas. En los servicios también pueden tener OneDrive asociados en esa línea con diferentes permisos, es decir, permite guardar mucha documentación y de una manera sencilla y de fácil acceso para que en cualquier momento podamos trabajar. No hay que olvidar que con estas condiciones la documentación tiene que estar accesible porque, bueno, es lo que se promueve en estos tiempos. Por supuesto, se puede ver en dispositivos móviles de cualquier tipo. La visualización ha mejorado mucho en ese caso. Y, bueno, pues en las principales aplicaciones permite la sincronización, la transferencia, permite incluso ahora todo el tema de encuestas y formularios, recoger información. Son herramientas claramente un poco de colaboración en ese aspecto. Y el Dropbox, que seguro que conocen y que se está utilizando en muchos sitios, bueno, pues también es todo lo que se necesita, los equipos en un mismo lugar para evitar, bueno, duplicidad de información y todos estos temas de almacenamiento de una manera sencilla para verlo. Es una de las que revisamos en su momento para poder trabajar. Las diferentes funciones, herramientas un poco de almacenamiento muy conocidas y ven un poco por las principales funciones muy similares a lo que es OneDrive y Google Drive. Otro tipo de herramientas que hay también un poco en estas herramientas virtuales, pues voy a hablar de 3, un poco el Kahoot, el Mentimeter, el Canva en esta línea, para verlo, bueno, un poco en ese aspecto que me parecen interesantes, ¿no? El Kahoot, quien no estuvo en un congreso, en un foro con sus estudiantes, pues le han mandado a completar un Kahoot, una herramienta pues, de aprendizaje en ese aspecto, sencillita de utilizar. Básicamente, bueno, pues permite realizar una serie de preguntas y tener la respuesta inmediatamente y con la información ya poder presentarla en unos gráficos muy, muy sencillos, en ese caso. El Mentimeter en ese aspecto tiene algunas características que me gustan, que es la facilidad de uso. Se trata de una web que es gratuita, se registra uno fácilmente, no es necesario instalar nada, tiene una organización muy gráfica, para todo el tema, digamos, de captación de información y presentarla lo que es en tiempo real.
Este tipo de información, por supuesto, puede ser diferentes cuestionarios, permite crearlos, analizarlos con diferentes gráficos, test, escalas y se actualiza inmediatamente. Por lo tanto, permite que esa respuesta pueda ser vista por los asistentes. Un poco las funcionalidades, como estaba comentando, en esa línea. Y ahora vamos a ver el siguiente, que es el Canva, un poco para diseñar aquellos aspectos que queramos. Es biblioteca de contenidos, de imágenes, para aquellos departamentos de comunicación, de todo un poco de eventos, pues todas esas cosas que son necesarias de diseño, pues se puede tener en esa herramienta que resulta sencilla de manejo y se integra un poco con las diferentes aplicaciones normales que tenemos para estas cosas. Y cómo no, hemos visto las 20 muy rápido, porque la idea es ver algún caso concreto. Para la gestión de aprendizaje yo creo que está muy establecido el Moodle, casi la mayoría de las universidades lo tienen. La ventaja principal es que es un código abierto, por lo tanto cada universidad la puede personalizar. En nuestro caso, la Universidad de Oviedo lo ha personalizado, lo ha adaptado un poco a lo que consideraba más adecuado en ese aspecto, ¿no? en esa línea para verlo y adaptarlo. Y luego entramos en uno de los temas delicados, que es todo el tema de los exámenes, que hay dos ideas principales, o yo por lo menos considero que hay dos ideas principales que luego podemos comentar al respecto. Una es que cuando el alumno hace el examen a distancia, pues una de las ideas que se está trabajando mucho es bloquear al alumno, en el sentido de que no pueda salir del navegador para hacer ese examen y que tenga que estar ahí. Si sale, pues bueno, tenemos algunos indicadores de que puede haber algunos problemas. Y luego otro también interesante es todo el tema de grabar el escritorio del alumno y el entorno, ¿no? Para tener esa información. Son aspectos que ahora se están trabajando mucho en esa línea. Y en base un poco a esta reflexión, voy a dar un poco qué aplicaciones se están utilizando ahora, se pueden ver respecto a toda la parte de exámenes. Tenemos básicamente 4 grandes aplicaciones. Respondus, pues hay algunas, el Safe Exam Browser, el Small y el Protocter en esa línea. Y he querido hacer una tabla sencilla, si es compatible con Moodle, si permite bloquear el navegador, si graba escritorio, si graba webcam, fotografía webcam, graba audio o incluso cumple con el reglamento gubernamental en lo que es la protección de datos en esa línea, cosa que es también muy interesante en estos tiempos. Como pueden ver, pues hay muchos avances en esta línea para los exámenes. Y no quiero dejar sin valorar un poquito que se comentó en un foro en marzo del 2020, un poco del foro online de experiencias online ante esa suspensión de la actividad docente, y una reflexión en lo que, claro, teníamos pruebas finales que eran presenciales, aquellas universidades que eran presenciales, las que eran online, pues tuvieron que fortalecerlo también. Y lo que tenemos claro es que, bueno, las pruebas finales pues tenían que ser online, porque en algunos momentos no se podía por las condiciones de esta pandemia terrible que estamos viviendo. Yo aquí creo que veo dos ideas sencillas: una, que el modelo de evaluación sea continuada de esa asignatura, o que tenga una evaluación al final. Si ese modelo de evaluación es continuada, pues claro, hay varias opciones: que no tengamos que hacer cambios, que podamos añadir una actividad, que tengamos que añadir actividades para que ese modelo de evaluación sea continuada, es decir, teníamos a lo mejor parte que es presencial y parte que no, y poner el examen con una actividad más, si nuestro modelo de evaluación era continuada en esa línea. Si nuestras pruebas finales queremos que fuesen online y no de evaluación continuada, bueno, pues aquí hay diferentes alternativas. La Universidad Española barajó diferentes alternativas, que uno reciba el mail con un slot de tiempo, una de las que se hizo al principio, también por videoconferencia profesor-alumno, en ese aspecto, que cada uno pudiese hacer. Claro, esto depende mucho del número de alumnos. Y aquí entraron herramientas de autentificación, de reconocimiento facial, herramientas que se denominan de proctoring, donde, digamos, esos exámenes están supervisados con el uso de tecnologías, de todo lo que es inteligencia artificial desarrolladas al efecto. Claro, algunos conceptos que hay que tener claros cuando las pruebas finales son online, y que las he puesto aquí a continuación, es que hay que tener herramientas antiplagio. Ahora se han desarrollado muchas herramientas antiplagio para que, digamos, eso favorezca las pruebas finales online, en esa línea. Y luego también hay que ser consciente de que los alumnos en esta línea, pues ahora realizarán los exámenes
con apuntes, ¿no? en este caso. Por lo tanto, uno de los acuerdos que se llevaban en este foro decía que, bueno, que para un ratio de 40 alumnos por profesor, el reconocimiento que se tenía que hacer o se podían hacer los exámenes por videoconferencia de una manera sencilla, con unos 15 minutos por alumno, para que vean un poco qué datos o qué acuerdos o qué datos teníamos en aquel foro que comento. Y si permiten también, pues quise hacer, bueno, como, no sé, por poner unos números, mi perfil de ingeniero industrial así me dice que debería hacerlo, pues el modelo de evaluación continuada se hizo en un 60%, en un 40% las pruebas finales online y la distribución de ese 60%, pues bueno, sería un 10%, como decíamos, no es necesario hacer cambios, un 40% en añadir actividades y un 10% en el que, digamos, el examen y una actividad más. Asimismo, para las pruebas finales, en ese caso, aquí estaría mal, aquí un 40% sería un 20, 10 y 10 en esa línea. Con esto vemos un poco el enfoque de los exámenes y cómo lo hicimos en la Universidad de Oviedo. Después de toda esta información, hay muchísimas opciones de herramientas virtuales. Pues bueno, la Universidad de Oviedo, como no podía ser de otra manera y parece razonable, pues claro, optó por un híbrido. Casi todas las universidades españolas y europeas han optado por un híbrido en esta línea. La idea es combinatoria, ¿no? Para mezclar componentes y, como decía el profesor Paul Romer, pues generar nuevas cosas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, teníamos Moodle en ese aspecto, que ya estamos desarrollando, lo tenemos desde hace muchos años, como es una herramienta, digamos, de código abierto, cada universidad la está parametrizando, en ese aspecto. Teníamos el Moodle para los exámenes también, y una de las cosas que incorporamos es las herramientas TIC, las Office 365, con el Teams, para el trabajo colaborativo basado en la nube. Nosotros, la Universidad de Oviedo, solamente con el campus virtual en Moodle, no hubiese sido suficiente porque estaba preparado para almacenar y hacer algunas videoconferencias, pero que no todo el mundo, no los 25.000 alumnos pasasen de la formación presencial a la formación online. Por lo tanto, el Office 365 y el Teams, las clases en Teams, ha sido la herramienta TIC que nos ha valido para ir desarrollando de una manera, pues creemos que exitosa. Claro, una transformación digital en ese aspecto. Eso también nos vino muy bien en todos los servicios y departamentos y los centros que, bueno, que ya no podían ir presencialmente, con lo cual cambiamos un poco el trabajo, ya no es lo que al lugar que vamos. Y Ana María hacía la otra cuestión. A ese calendario le insertaba que se hace en esa parte, ¿no? Que se hace. Que se celebra en el colegio. Un poco fundamental. La Semana Santa, en ese aspecto. la Semana Perdón, hay un ruido de fondo ahora. Pero el día de San Francisco, todo ese tipo de cuestiones. Sí. Y quiere hablar con ella. Ana María quedó antier que iba a venir ayer a dejarme la laptop, pero no vino, no sé qué le pasó. Y la otra situación... Se oye un ruido de fondo en la presentación. Bueno, ¿hay alguien ¿está ahí? Hablando alguien? Mientras tanto... Sí, soy yo. Yo estoy abriendo esto, pues, si quiero lo voy a... Gracias. Bueno, como continuaba en ese aspecto, con el Teams se puede trabajar desde cualquier sitio, reunirse en línea, editar documentos en tiempo real. Todo el tema de compartir escritorios y poder trabajar colaborativamente es fundamental. Para las clases a nosotros nos ha venido muy bien todo el paquete que ya teníamos afortunadamente antes de que sucediese esto, pero sí que es verdad que trabajando no tanto como ahora, por lo tanto ha habido un empujón en toda esta transformación muy interesante en esta línea, en cuanto a seguridad, colaboración, movilidad y la eficiencia para poder seguir dando las clases y realizar las tareas un poco habituales. Me gusta también poner que esta nube tiene unos requisitos en cuanto a confianza, a nivel regional, pues bueno, en España está reconocida, a nivel global, pues tiene todos los reconocimientos de que esa información se trabaja y se cuida de acuerdo a los estándares establecidos, que me parece muy interesante, ¿no? En esa línea. Para tenerlo. Aquí dentro del paquete de las Office 365 quiero destacar como gestor, digamos, en materia de calidad, que hay herramientas que son muy interesantes, que también nos sirven para los alumnos. En concreto, podría hablar un poquito rápidamente de lo que es Power BI en esta línea, donde tenemos la información centralizada de toda la Universidad de Oviedo, en este caso. Aquí vemos algunas pantallas de lo que es
cuestionarios Power BI, información Power BI que presentamos y tenemos a disposición de los diferentes centros. La Universidad de Oviedo tiene más de 15 centros donde pueden consultar esta información. Voy a hacer la presentación, para cambiar un momentín para que puedan verlo en esta parte. Aquí vemos los diferentes grados que imparte la universidad, más de 50 grados y másteres. Pinchando en cualquiera de ellos podemos ver la información relativa, por ejemplo, en el grado en química. Cargando en ellos nos carga los datos de ese grado en cuanto a la información que queramos. Las tasas de aprobado con respecto a presentados, los diferentes indicadores de la encuesta general de la enseñanza, de inserción laboral, de una manera, como pueden ver, si cambio aquí al máster de abogacía, muy sencilla y que se puede consultar de una manera muy rápida, en este caso. Incluso también nos permite pues toda la parte, digamos, de lo que es información relativa a los estudiantes, ¿no? De dónde vienen, si son de nuevo ingreso, si no lo son, en esta parte que yo creo que es muy, muy, muy interesante en esta línea, como explotación de la información. Algunas universidades, otras universidades españolas, como pueden ver, pongo aquí alguna de ejemplo, pues también tienen un poco lo que es el Moodle en esa parte, tienen el Teams y diferentes aplicaciones. Pues, por ejemplo, aquí la parte de los exámenes, pues tienen Respondus para hacerlo y compartirlo. Por lo tanto, es una práctica habitual. La solución de herramientas virtuales, en este caso para avanzar en la pandemia, ha sido todo el tema, digamos, de soluciones híbridas, colaborativas, para potenciar un poco, dar respuesta a las necesidades que tenía cada universidad en esas. Quiero ahora que tengan de referencia, hay una web del Ministerio, Universidades y COVID-19, donde están documentos interesantes, el informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto del COVID, donde se pueden leer, bueno, pues a nivel europeo, cuáles son los principales problemas que ha habido en cuanto a la docencia, en cuanto a todo el seguimiento, a qué sistemas se han utilizado para garantizar diferentes autorías en los exámenes, por diferentes países. Un documento interesante que les recomiendo que si tienen alguna duda o tienen curiosidad, por razones de tiempo no puedo profundizar un poquito más, ¿no? en ese caso. Y dentro de esa misma web aparece un concepto de la universidad en casa, donde desde el Ministerio de Educación se ha puesto digamos, a disposición de las universidades diferentes herramientas, por ejemplo, recursos tecnológicos, para que los estudiantes, el profesorado se pueda formar con manuales, con cursos, con formación, un poquito para poder desarrollar la tarea lo mejor posible en ese aspecto. Claro, después de todas estas herramientas virtuales y que tenemos que ir desarrollando e implementando de una manera casi de un día para otro, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos que los procesos sean robustos, que tengamos indicadores al respecto. Por lo tanto, para desarrollar todo este proyecto importante y que se lleve a buen puerto, hay que tener una robusta gestión por procesos. Al final, la idea no es cambiar y decir ahora lo tenemos todo online, no es tan sencillo, se pierden muchas cosas en el camino y tampoco tenemos que ir a una unidad de cuidados intensivos que ahora tan de moda desafortunadamente están, sino lo que tenemos que intentar es gestionar un poco todos los procesos para que eso se lleve a buen puerto. Y como dice un poquito, como saben, el calendario tenemos un plan A y si no, tenemos 22 oportunidades más para poder ejecutarlo. El camino claramente no es sencillo, porque es muy complicado en ese sentido, pero también a veces nos sentimos un poco asustados, pero lo que tenemos que intentar hacer es gestionar esos procesos que nos permitan la implementación y aseguren un poco el éxito de esas herramientas virtuales. Por eso un poquito la reflexión rápida de que la gestión por procesos es una herramienta muy, muy adecuada en estos casos. Definir procesos de investigación, desarrollo e innovación, incluso de emprendimiento, muy, muy interesante, para asociarlos a la universidad, definiendo, pues bueno, un poquito qué documentos son interesantes, las principales actividades, los puntos críticos, los registros que necesitamos, los indicadores y los objetivos, claramente, para poder definirlos. En ese aspecto, aquí hay algunos ejemplos de procesos que hemos definido para implementar, para lanzar todas estas líneas innovadoras. Por lo tanto, hay que avanzar en la industria 4.0, que no es más que digitalizar todos estos procesos y claramente conectarlos y que sean la sociabilidad, socializarlos, que todo el mundo los pueda conocer y podamos avanzar en esa.
esa línea. Por dejar algún referente, cómo no, una norma, la norma de I+D+I, que se revisó hace unos años, interesante para que la puedan tener, con ese aspecto. Es una norma UNE, que da ideas en esa línea de innovación. Y claro, todo este proceso tenemos que gestionarlo, bueno, pues de acuerdo un poco a las cosas que estamos viviendo. Pues tenemos que tener procesos ahora de riesgo, porque estamos claramente en riesgo, perdón. Tenemos durante toda esta pandemia, tenemos algunos procesos asociados a la seguridad de los ciudadanos, a la protección, a la gestión de esas emergencias. Y después, pues tenemos los procesos asociados a lo que es la continuidad de los negocios, de cómo continuar después de esta pandemia. Esta reflexión me parece que es importante. Y referencias, como ven, muy actualizadas de marzo de 2018 y algunas incluso, como pueden ver, de 19 en toda la parte de seguridad y lo que son la continuidad del negocio en esta. Cambiamos el enfoque. Esta foto me gustó mucho en su momento. Es Hillary Clinton cuando era candidata a la presidencia de los Estados Unidos y en un momento dado en una universidad pues dice que se puede hacer una foto, los estudiantes y la gente que está, y al final lo que la gente entiende por hacerse una foto es que quiere participar de esa foto, es decir, todas las partes interesadas en la universidad, profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, cada vez son más partícipes, ¿no? Creo que esta imagen, una imagen define mucho mejor que 1000 palabras en ese caso. Claro, para hacer todo esto necesitamos, como decía Deming, uno de los gurús de calidad, tener indicadores claramente. Como dice el billete de $10, en Dios creemos y hay que tener fe, pero hay que tener datos y que sean consistentes en ese aspecto. Muy interesante en esta línea. Por lo tanto, la universidad tuvimos que cambiar un poco algunos indicadores, de los indicadores que teníamos en nuestro sistema para gestionar todos los centros, los habituales de aprobados respecto a presentados, aprobados respecto a matriculados, los años de graduación, los que abandonan por cada maestría, por cada diplomado en ese aspecto. Metimos indicadores relacionados, bueno, con nuevas tecnologías, con la evaluación telemática, con todos esos aspectos que nos parecían interesantes en esa línea, ¿no? Para tenerlo. Incluso pues todo el tema de la presentación telemática de los trabajos fin de estudio y la presentación de las tesis, en esa línea muy, muy interesante para hacerlo. Tasas también en las guías docentes. La información de las guías docentes tuvimos que cambiarla para todo el tema de adecuarnos a las nuevas condiciones en ese aspecto, para ir viéndolas. Para ir finalizando ya y dejar tiempo un poco, acercándome a los 50 minutos, todo esto de las herramientas virtuales, un poco la gestión que tenemos que hacer de esas herramientas por procesos, necesitan claramente de un sistema, porque aumenta la eficacia, evalúa el desempeño, involucra al personal y es una organización más flexible, claramente, en esta línea. Nos permite tener un sistema de indicadores para saber cómo va la universidad y cómo va cada uno de los títulos que tenemos. Nos permite lanzar oportunidades de mejora y las decisiones claramente basadas en datos. Al final nos da un poco las preguntas de el qué, por qué, quién y cómo lo hacemos para llegar donde queremos llegar con nuestra universidad. Y claro, si queramos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente o no hacerlas de la misma, porque si no será difícil en ese aspecto. Ese sistema de gestión tecnológica, una pincelada rápida, básicamente lo que tenemos en la universidad son diferentes partes interesadas, tenemos muchos procesos, tenemos que integrarlos en ese aspecto para que al final lleguemos a donde nos gustaría llegar y sobre todo si tenemos desviaciones que nos podamos adaptar. Esto permite reducir costes, en estos tiempos hay que reducir costes, optimizar los recursos, intentar maximizar esos resultados y, cómo no, ser eficientes, eficaces y yo diría también que sostenibles en este caso. Para eso hay algunos referentes de sistemas de gestión, alguna norma que les dejo aquí por si la quieren consultar en su momento. Y para ir finalizando, voy a presentar un poco las conclusiones. La primera que tengo es, que decía al principio, pa'lante, me gusta esa palabra de que los tiempos están complicados, pero hay que intentar avanzar. Se ha dado un empujón fundamental a las nuevas tecnologías. Parece que antes hacer una reunión por Teams, por Meet, por
por Google Meet, no se podían, por Zoom no era muy habitual y ahora tenemos no sé cuántas al día y lo llevamos con normalidad. Todo el impulso de la tecnología se ha lanzado y se ha abaratado mucho los costes, claro. El no desplazamiento pues supone unos abaratamientos. Por lo tanto, hay que intentar hacer cosas, aunque los tiempos están complicados. No hay que desanimarse. ¿Cómo no? La mejor inversión hay que invertir en ciencia, ¿no? El mejor plan de contingencia es invertir en universidades, en innovación. No hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión. Invertir en innovación supondrá que nos adaptaremos más rápido y yo creo que es el mejor plan de contingencia en ese aspecto. Me gustó este lema de la primera vez que fui a El Salvador, unámonos para crecer. Me parece que es interesante, traslada bien la idea de una de las ideas fundamentales de avanzar juntos. ¿Cómo no? Para hacer eso hay que planificar, hay que ejecutar, hay que revisar y hay que tomar acciones, lo que se denomina gestionar por procesos, claramente, no negociable, yo diría en esos aspectos. Todas estas herramientas virtuales no es poner una herramienta y que cada uno la utilice, hay que hacer bastantes más cosas para tener éxito. Y por supuesto hay que pensar del me al we, fundamental, no pensar en uno mismo, pensar en el equipo, ponerse en la posición del otro para ver un poco cómo se pueden resolver los problemas de una manera colaborativa. El trabajo colaborativo es fundamental en ese aspecto. El híbrido fundamental, no veo que podamos salir si no hay una solución única para las universidades, cada una tendrá que buscar lo que más le interese en ese aspecto, con herramientas que tenemos todos, desde Moodle, asociados a las Office 365, herramientas similares, y muy importante en los planes de comunicación, cómo se comunica, uno al final está hablando aquí a una cámara, a los estudiantes, cómo eso se llega, cómo se puede hacer para que sea más interactivo, fundamental, planes de comunicación a las partes interesadas, a los stakeholders, de estudiantado, claramente, de profesorado y el personal que está trabajando, que es muy importante también, porque tiene que darnos soporte a todas las actividades que se están desarrollando en ese caso. Claro, tenemos que impulsar cambios tecnológicos, pero también culturales. El híbrido es fundamental. Tener claros los objetivos que tenemos personales y las herramientas que fomenten esa colaboración, que sean herramientas que nos ayuden, no herramientas que nos perjudiquen, que al final no sean más complicadas. Todo el tema de la transformación digital muy vinculado a la industria 4.0, fundamental. Hay que enfocarlo en esas partes interesadas para que nos ayuden a llegar a tener éxito. No son cambios fáciles, pero yo creo que son innegociables. Hay que hacerlos sí o sí en ese caso. Y cómo no, me gusta esta palabra resiliencia, la capacidad de adaptarnos un poquito a todos. Ahora las universidades tienen que ser resilientes, el profesorado y el estudiantado y el personal que da apoyo, los administrativos también, los gestores, hay que ser resilientes, hay que buscar soluciones, porque todo se puede hacer y hay que ser muy proactivo en ese aspecto y con compromiso. Eso supone que engranará todo, se nota el perfil de que soy ingeniero industrial, aquí una parte de un motor, cómo va engranando todo. Con estas herramientas pasamos de tener presencialidad a no tenerla, tendremos que volver a la presencialidad, aprovecharemos las herramientas que tenemos virtuales y todo debe engranar con cierta normalidad. Hay una evolución clara, antes teníamos mucho control en ese aspecto, intentábamos asegurar las cosas, gestionamos y yo creo que estamos en una etapa que está ya aquí, que llega, que es toda la parte de interpretar. Tenemos muchos datos, mucha información, con esos datos hay que tomar decisiones y esas decisiones que nos permiten avanzar en los diferentes aspectos. No me quiero despedir sin... Esta es la portada de Time de febrero, el terremoto, digamos, que hablaban de la juventud. Ya sé que ahora nuestros estudiantes, pues claro, entre que en España, en nuestra región, ahora mismo estamos confinados, con toque de queda a 10 de la noche, no se puede salir, la gente desanima. Un mensaje esperanzador, porque se habla de que esta juventud tiene que, digamos, liderar este cambio y es muy importante, ¿no? Ese terremoto de la juventud. Por lo tanto, yo siempre digo que cada vez que puedo en mis proyectos meto gente joven, gente sabia, nueva, que hay cosas que las aprende muy rápido y otras cosas pues les cuesta un poquito más, pero todo el tema de las tecnologías lo tienen totalmente ya adquirido y eso te hace ser muy, muy dinámico en esos aspectos. Me despido con una foto de una de las zonas más bonitas de mi región, de Asturias, que
pues estamos en pleno invierno aquí, en lo que es pues la zona, digamos, con nieve, y espero que la Universidad de Don Bosco, con estas iniciativas de compartir foros de innovación, pueda alcanzar los objetivos que tiene de una manera sostenida y con cierta normalidad. Muchas gracias por su tiempo. Este podría ser el camino que hay que recorrer, que se vea al final con una cierta esperanza. Y no se olviden que ahora mismo el mundo está totalmente globalizado, y a mí me gusta decir que el Departamento de Calidad de la Universidad está en cualquier sitio, en casa, en mi despacho de la universidad o mismamente en El Salvador. ¿Por qué no? Hay que trabajar desde cualquier sitio y dando respuesta en tiempo y forma. Muchas gracias por su atención y no quiero despedirme sin más de desearles que tengan mucha salud en estos tiempos muy complicados. Muchas gracias. Creo que he cumplido el tiempo. Son un par de minutos menos de los 50 que tenía. Muchas gracias. Aquí tiene mi correo electrónico para cualquier cosa que puedan necesitar. Gracias. Muchas gracias por compartir esta experiencia, esta conferencia, doctor Alberto Suárez. Gracias por compartir este conjunto de herramientas de la Web 2.0. Gracias también por compartir este conjunto de herramientas para el trabajo colaborativo, herramientas para el trabajo en equipo, herramientas que nos permiten continuar con el proceso de formación en estos escenarios de aprendizaje virtuales. Como usted lo mencionaba, necesitamos que nuestros estudiantes sean más partícipes, dinámicos, que nuestros estudiantes tomen ese rol activo. También nos habló del modelo de aprendizaje híbrido, de la transformación digital y de procesos y servicios de transformación digital. Invertir en innovación, adaptarnos rápido a estos cambios tecnológicos y cambios digitales. Nos expresó sobre elementos importantes que debemos tomar en cuenta para que nuestras instituciones puedan ir en el camino de la innovación. Tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestros participantes. David Romero pregunta, ¿puede decirnos cuánto es la inversión que ha hecho su institución para sostener la educación en este periodo de pandemia versus la inversión normal? Aunque no lo diga en modo monetario, en números menciona él, por lo menos valorativamente, cuánto ha sido el costo que la institución, la Universidad de Oviedo, ha invertido en este proceso de innovación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea principal, la Universidad de Oviedo es una universidad de más de 400 años, por lo tanto, toda la formación es presencial. Me parece que de los 100 títulos tenemos un título solo online. Hay algunos que son semipresenciales, pero online solamente uno, y de repente tuvimos que cambiar a todos, bueno, de una manera, como todos saben, por la terrible COVID, ¿no? En ese aspecto. La inversión que se hizo fue básicamente, tuvimos suerte porque Moodle lo llevamos trabajando ya muchos años, desde el año 2000, por lo tanto ya teníamos una plataforma que permitía dar clases, parte de las clases online, y una de las herramientas que fue fundamental fue que hace un año se adquirió el paquete para todo el profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, digamos, se gestionó para que todos tuviésemos las Office 365, incluyendo el paquete del Teams en esa línea, del correo electrónico y todo eso. Eso nos permitió, digamos, como esa herramienta TIC, de inmediatamente formar una asignatura y que nuestros estudiantes pudiésemos conectarnos con él. Por lo tanto, esa inversión ya se hizo un poquito antes, ya se hizo antes en ese aspecto. La universidad y los diferentes departamentos destinaron pues, porcentajes como a intentar proporcionar a aquellos, bueno, pues no sé, profesores, estudiantes que no tenían manera de conexionar bien porque no tuviesen una wifi aceptable o que el equipo no les fuese del todo bien. Se compraron equipamiento en ese aspecto. Por lo tanto, parte del presupuesto se destinó claramente a toda esa línea de nuevas tecnologías en ese aspecto. Y para la parte, digamos, un poco de los gastos del presupuesto, yo creo que casi todo el presupuesto teníamos la base, digamos, de que se desvió un 20% para toda esa parte, pero ya digo porque teníamos esa inversión previa.
En cuanto a esfuerzo, yo creo que el profesorado hizo un esfuerzo muy importante en cuanto a lo que es, pues claro, montar esto. Si uno está en casa al final, pues tiene que está casi siempre conectado. Sí que hay una, no queja, pero sí que eso ha costado mucho al profesorado intentar, bueno, adecuar toda, no es lo mismo tener las transparencias y al final dar la clase, no ha sido sencillo, ¿no? Pues hay un trabajo en recursos humanos muy por encima de lo que se podía esperar. La gente ha cumplido mucho en esa línea, tanto profesorado como el estudiante, el estudiantado y el personal un poco de administración y servicios. Muchas gracias, doctor Alberto, por compartir estas reflexiones. Voy a leer algunos comentarios. Tatiana Aragón nos dice, sumamente interesante, aportes. En definitiva, se aprende de las experiencias de otras instituciones y las retomaremos para modificar la propia práctica. También tenemos por acá una pregunta de César Palma. ¿Nos puede decir de la experiencia española en cuanto al grado de conectividad de los estudiantes? En El Salvador todavía una parte de nuestros estudiantes presentan limitantes de conectividad. Bueno, nosotros también. La verdad es que hay que decir que también hay problemas de conectividad. Al final yo creo que todo el mundo tiene más o menos wifi, pero esa wifi, dependiendo un poco del ancho de banda, pues en aplicaciones para las clases como que utilizamos nosotros, el Teams, pues a veces la imagen y la voz pues va un poco retrasada en ese aspecto. Y también una de las opciones que se ha tomado con el estudiantado es que apaguen la cámara, que yo particularmente veo algún problema de que uno está como escuchando la radio, entiéndaseme con cierto cariño la broma, porque se está escuchando y cuesta mantener un poco lo que es la atención del estudiantado en ese aspecto. Ahí hay que intentar, bueno, pues hacerlo participativo de la mejor manera y diría que entretenido en la medida también de lo posible, ¿no? Hay que tener colaboración de las dos partes en ese caso. Herramientas tipo como formularios que se pueden hacer, cuestiones que se pueden poner en Moodle para que también sea interactivo, es fundamental. Y como también permite todo lo que es la presentación de casos y compartir pantalla, pues eso es muy interesante. Pero los problemas de wifi, como en cualquier sitio, pues también en mis alumnos y por compañeros, un poco como llevo el departamento de calidad, que nos llegan todos estas incidencias, pues sí que es verdad que las hay y a veces pues no es fácil de subsanarlas, como se puede. Entonces hay que intentar, aunque se está trabajando en ese aspecto, pero no, sí es verdad que tenemos algunas cosas, algunos aspectos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por este aporte. Graciela nos menciona, felicidades, doctor Álvarez, excelente experiencia. Gracias por compartir las innovaciones, la gestión del cambio hacia la mejora para la sostenibilidad y asegurar la relevancia de la educación superior. Clave el aporte de la gestión centralizada de la información desde los procesos y ver el sistema como una herramienta y no como un fin. Alfredo Morales nos dice en el chat, gracias por su ponencia, doctor Suárez. Mi pregunta es, ¿cómo hizo la Universidad de Oviedo para hacer las prácticas de laboratorio que no se pueden hacer virtualmente y por legislación obligatoriamente se deben hacer en persona? Pregunta. Para nuestra facultad esto es presente más que todo para el técnico en mantenimiento aeronáutico y en menor escala para la ingeniería en aeronáutica. Es buena pregunta. Gracias por esa pregunta. No es fácil, no es fácil. En la Escuela Politécnica de Ingeniería tenemos 13 títulos. 13 títulos. Es una escuela bastante grande para todo el tema de las prácticas que yo conozco mejor en ese aspecto, aunque más o menos en la universidad son iguales. Aquellas que eran totalmente obligatorias y que no se podían hacer online, tuvimos que posponerlas en ese aspecto. A partir de que se recuperó una cierta normalidad, es decir, ahora mismo la Universidad de Oviedo está digamos, en clases no presenciales, excepto en aquellos laboratorios que sean totalmente indispensables, porque el material
Hay algunos laboratorios, por ejemplo, electrónica, se compró ese material, pues no sé, las placas, y los alumnos lo podían recoger y hacerlas en casa, en ese aspecto. Si no puede hacerse en esa manera, pues tienen que ser presenciales, con todas las medidas de seguridad, que eso es muy importante para todos los técnicos de laboratorio, que las puedan, por supuesto, de la mascarilla, las higiene, la distancia. Por lo tanto, hay que replanificarlo todo. Es así, no nos sirve engañarnos de que se puede hacer todo más o menos igual, porque no es. Dicho de otra manera, algún profesor me pregunta, si yo tengo en esta práctica, tengo 20 alumnos, y ahora con las condiciones que hay un servicio de prevención de la universidad que me dice que la máxima son 10, pues hay que hacer 2 grupos, no hay manera en ese sentido, porque no se puede, ¿no? Sí que es verdad que algunas prácticas que se pueden, yo doy prácticas en los alumnos de quinto, de teoría de máquinas y mecanismos, y las prácticas que son con ordenador, pues se pueden hacer de una manera más sencilla, las hemos dado todas online en ese aspecto. Por lo tanto, ahora ahí yo creo que sí es totalmente obligatorio, habrá que articular de qué manera se puede ir, con mucha formación a los técnicos de laboratorio en cuanto a mantener bien las medidas y qué se puede hacer y qué no, fundamental para que el vector de contagio esté muy controlado. Y si se puede intentar transformar de alguna manera a online, pues yo creo que se puede, hay que intentar a lo mejor rediseñar alguna parte o buscar esa parte híbrida, ¿no? en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias por este importante aporte. Sin duda alguna, el reto, ¿no?, que han superado las universidades en este momento de pandemia ha sido grande, ¿no?, para que los estudiantes pudiesen recibir sus prácticas de laboratorio, ¿no? Conectando Sí, estos sí. elementos, Graciela nos dice qué acciones de aseguramiento de la calidad puede mencionar de mayor impacto de lo que han vivido desde el Departamento de Calidad. Muchas gracias, Magíster Eduardo, y muchas gracias, Graciela, también por la pregunta, y bueno, y a todas las preguntas. Bueno, desde los departamentos de calidad de las universidades, no solo, digamos, de la Universidad de Oviedo, la ANECA, que es la agencia que vela por la calidad en las universidades españolas, marcó un poco las pautas que había que hacer. Si me permiten y puedo compartir pantalla, que entiendo que sí, en ese aspecto, un momento. Cada universidad ahora mismo tuvo que trabajar en un cierto plan, es decir, qué tenían que hacer. Y ese, por ejemplo, la Universidad de Oviedo, lo tenemos público en la página web de calidad. Se ve aquí un poco las directrices generales para la adaptación que se hizo en ese etapa. Y luego el informe revisado por esta agencia, donde nos dice un poquito cómo lo hemos hecho, ¿no? en ese caso. Básicamente, nos pidieron, digamos, qué sistemas de aseguramiento podíamos hacer en esa línea y cómo podíamos verlo. Este documento es público, con el plan de actuación que se mandó a la agencia, donde las principales medidas eran intentar asegurar, bueno, pues los diferentes aspectos en cuanto, bueno, pues a la parte, aquí se ve que la Universidad de Oviedo, las recomendaciones en ese aspecto son correctas o son, digamos, aceptables para hacerlo. Básicamente lo que hicimos fue, pues, intentar desde el sistema de calidad definir unos indicadores que antes comenté para ver un poco cómo eran esa incidencia en todo lo que es la docencia virtual. Son los que comenté un poco en la presentación y algunos más que hemos trabajado, hemos tenido que adaptarlo. Básicamente, desde los títulos, desde el sistema de calidad, lo que se propuso es adaptar las guías docentes, es decir, claro, todo el sistema de evaluación para el curso pasado se tuvo que cambiar. Todas las guías docentes de las asignaturas de los 100 títulos de la universidad, 50 másteres y 50 grados, se modificaron en ese aspecto para poder dar, digamos, esos sistemas nuevos de evaluación. Desde calidad velamos por eso, por esa parte, y un poco para toda la línea, digamos, de prácticas y lo que son exámenes en esa línea. Espero haber respondido a la pregunta. Si quiere algún matiz más o algún documento, están en la página web, y si no, me puede escribir un correo en ese sentido. Pero la idea sería un poco esa la que estoy comentando. Gracias. Sin duda alguna, cuando hablamos de innovación, de gestión de la calidad, nos podemos preguntar, y también lo hace Lucio,
si la universidad ha realizado algunas investigaciones que efectivamente los estudiantes están aprendiendo en los diferentes modelos que se tienen a nivel de las universidades y de educación superior. Sí, muy buena pregunta, Lucio. Pues la verdad es que como tenemos muchos datos, lo primero que nos preguntamos, no sé qué te parecerá, pues fue ver un poquito la satisfacción, ¿no? Este curso pasado, que fue, vamos a decir, el segundo semestre con el COVID, si lo comparamos con el segundo semestre del curso anterior, el estudiante de la Universidad de Oviedo, nuestros 25.000 estudiantes, que estaban más o menos contentos, pues la verdad es que estaban más contentos. Es una cosa curiosa y en la mayoría de los títulos están más contentos, ¿no? Seguramente porque se les cuidó más, se les intentó dar más oportunidades y nos han salido diferencias significativas en ese aspecto. Y curiosamente, el profesorado en este curso pasado está menos contento que en el anterior. Claro, le ha supuesto un esfuerzo mucho mayor y lo ha notado, ¿no? En esa línea. Estamos haciendo análisis de ese estilo. En cuanto a las tasas de aprobados, de presentarse, más o menos se mantienen. Es decir, al final más o menos se ha mantenido, pero llama un poco la atención y la presentaremos próximamente en algún congreso que estamos trabajando en esa línea. Muchas gracias por la pregunta, Lucio. Muchas gracias por este importante aporte que conecta con lo que nos menciona Claudia Rivas. Gracias por el aporte, menciona ella. Realmente la pandemia nos ha obligado a utilizar nuevas herramientas que puedan ser útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su presentación ha sido de mucho apoyo para nuestra labor. También tenemos más comentarios. Will nos dice, gracias también por darnos a conocer otras herramientas que se pueden usar en las actividades online. Se pueden retomar algunas herramientas que personalmente desconocía, menciona Will. Vamos a retomar otros comentarios. Natalie nos dice, tal vez nos puede compartir alguna estrategia empleada en las evaluaciones para minimizar la transferencia de información entre alumnos en esa misma línea. ¿Se me oye? Sí. Hombre, es muy buena pregunta también. Claro, lo que veíamos un poquito de lo que es toda la parte del examen y de los tiempos, voy a retomar aquí esta, creo que es bastante explicativa. Un segundo, por favor, que la pongo, si me permiten. En esta línea, compartir. Creo que se está compartiendo. Lo primero que tenemos que tener claro en ese aspecto, yo en mi caso y con los compañeros en esa línea, para que no puedan compartir información los estudiantes, no teníamos implementado, pues, no sé, esas pruebas que, digamos, no permiten cambiar de navegador. Es decir, hay que contar que el alumno va a tener apuntes, va a tener otras herramientas en ese sentido para poder hacerla. Entonces ahí nosotros lo que ajustamos es un poco el tiempo. Una de las cosas que se daban buenas prácticas y el documento del ministerio, que lo pueden ver, que es el que no pude entrar en mucho detalle, ajustar un poco los tiempos, ¿no? Para que hay que contar que en el examen el alumno va a tener apuntes y quizá un poco de ayuda, hay que ajustar un poco los tiempos en ese aspecto, o implementar estas herramientas que veíamos aquí pues no sé, bloquear el navegador en esa línea para que no puedan salirse. Si no se tienen eso, hay que jugar un poquito con ese modelo de evaluación continuada y una parte que es para el examen. Claro, en algunos casos no es fácil hacer un examen por videoconferencia porque hay muchos estudiantes y el tiempo se nos iría. Yo particularmente tengo muchos estudiantes y eso no lo he podido hacer. Lo que he ajustado es con los trabajos que tenían que hacer, el sistema de evaluación tenía un 40-40-20, 20% las prácticas, 40% un trabajo y el 40% el examen. Pues el examen, creé una batería de preguntas en Moodle bastante amplia, es decir, cada estudiante
le sale, digamos, las preguntas en orden diferente y con el tiempo bastante ajustado, pues casi no tienen tiempo a comunicarse en esa línea. Es un poco así como se ha resuelto, pero seguramente pues alguna información han podido compartir, claro, llegó muy rápido todo ese asunto. Pero, por ejemplo, para el tema de prácticas, que también hay un tiempo, si la práctica está ajustada a 2 horas, es muy difícil que puedan hacer entre que se conectan, no les es sencillo. Por dar alguna idea, ¿eh? Gracias. Excelente aporte, doctor Alberto. Y esto conecta principalmente con la última pregunta de Evelyn. Excelente ponencia, menciona ella. Me gustaría saber qué opinión tiene usted ante la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos tienen las universidades ante una aceleración del progreso científico y tecnológico que estamos viviendo en este momento? Muy buena pregunta, Evelyn. Es muy buena pregunta. Un desafío, no sé, en una primera idea hay que unir los departamentos de tecnologías de la información, servicios de informática, toda esta parte, digamos, de la industria 4.0 que nos está ya llegando, ese desarrollo, esa transformación digital, hay que alinearla muy bien con recursos humanos. La formación online o las herramientas virtuales no es decirte que tienes un Teams o tienes un Meet o tienes si das una conferencia o la tienes en Moodle y la gente está escuchando y no sabemos si está escuchando tu clase o está escuchando nuestra clase o está escuchando la radio. Eso es muy importante. Por lo tanto, hay una labor de sensibilizar, de socializar esta transformación digital para hacer partícipes a todas las partes interesadas, profesorado, estudiantado y toda la parte de administración. Los centros no funcionan si estamos 3 meses o 4 cerrados. Hay que tener esa gestión también muy automatizada, muy digitalizada. Los gestores de los centros es muy importante que tengan ese soporte y que se pueda funcionar. No quiero decir ya nada toda la parte de estudiante, que tengan que hacer consultas, que tengan que ir a ver algo de su matrícula. Eso hay que tenerlo muy encargado. Por lo tanto, el desafío es unir esa parte de transformación digital y con toda la parte de los recursos humanos, ese departamento, y que todas las partes interesadas se sientan, digamos, involucradas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente conferencia, doctor Alberto Suárez. Sin duda alguna, seguiremos incorporando este conjunto de herramientas de la Web 2.0 en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta transformación digital que nos mencionaba, las implicaciones de la industria 4.0 en la educación. Las partes interesadas, involucrarlas, docentes, personal administrativo, personal en general, son importantes para que podamos llevar a cabo estos procesos de innovación y de transformación digital. Muchas gracias.